Bendiciones, soy el pastor Jesús Díez Silva, sirviendo a mi Señor Jesucristo en el Ministerio Internacional de Estudio, Consultoría y Consejería Bíblica. Como siempre, compartiendo con ustedes con mucho agrado la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y voy a tocar un tema en este momento que es importante para todos, sobre todo para personas que son matrimonios. El tema que voy a tocar, vamos a comenzar a enfocarlo a partir de las siguientes escrituras. Hoy es martes 5 de diciembre de 2023 y en mi reloj son exactamente las 11:15 de la mañana. Dios le bendiga en este día. Dicen así las escrituras. Vamos a abrir la Biblia, si ustedes la tienen a mano, y vamos a leer el Salmo 100, versículo 3. Para comenzar, Salmo 100, versículo 3, dice así la escritura, Salmo 100, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y ahora vamos al Salmo 119, versículo 73, donde la escritura dice lo siguiente: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Vamos a estar utilizando la Biblia, no la cierre. Vamos a estar utilizando y citándola. Bien, tenemos palabra de Dios para todos nosotros que somos pueblo de Dios, somos ovejas de su prado. Y dice aquí la palabra, vamos a buscar en el Salmo 119, como citamos, el último versículo que citamos, el 73, dice, tus manos me hicieron y me formaron. Qué hermoso que aquí el salmista, el que elabora este salmo, está diciendo que reconoce a un hacedor, que reconoce que es como barro, fruto de un artista que hace su obra. Este hacedor para nosotros, a quien reconocemos, a quien damos gracias por la vida, a quien alabamos, adoramos, de quien vemos todo cuanto existe a nuestro alrededor. Este hacedor es Dios, nuestro Padre. Este hacedor debe ser reconocido por la criatura, en el caso en que somos criaturas racionales, hasta el momento únicas criaturas racionales, inteligentes sobre la faz de este mundo. Reconocer a nuestro hacedor es el primer paso que hace en este versículo el escritor bíblico. Tus manos me hicieron y me formaron. Hermoso que pudiéramos nosotros tener conciencia de esta realidad tan grande. Tus manos me hicieron y me formaron. Dice aquí que de esta hechura y de esta existencia de un hacedor nuestro, nos da, la Biblia nos da testimonio bien claro. Vamos a verlo en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 20, donde la palabra de Dios dice lo siguiente. Romanos 1, versículos del 18 al 20. Búsquenlo en su Biblia si les place, por favor. Romanos 1, versículos 18 al 20. Dice la palabra de Dios. Así, leamos la Biblia con dedicación. Dice Romanos 1, 18 al 20, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a referirnos ahora mismo a la injusticia que se hace al decir que no hay Dios. Pero dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó en su creación. Dice así, el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es lo primero que nos dice acerca de nuestro Creador. La creación nos lo revela y este escritor bíblico lo reconoce. Pero dice que esta es la revelación externa que nos da testimonio, pero hay una interna, y la vamos a buscar ahí mismo, en el mismo libro de los Romanos, pero vamos a leer el capítulo 8,
Romanos 8 dice lo siguiente. Romanos, vamos al capítulo 8. Y ahí estamos viendo en Romanos 8, versículo 6, dice la palabra, Romanos 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Cuando uno entra en lo espiritual, reconociendo a Dios como un ser espiritual que trabaja con nuestro espíritu, que obra a través de nuestro espíritu, que se complace en tener comunión con nuestro espíritu, tenemos entonces un testimonio directo espiritual hacia nosotros. Solamente hay que acceder a que Dios nos ilumine con su espíritu y entregarle el nuestro. De modo que no hay excusa. Si usted no ha hecho todo cuanto es preciso hacer para darse cuenta de que hay un Dios que quiere comunicarse y orar en usted y en favor de usted, no diga que no hay Dios. No lo diga. Está cometiendo un error y una injusticia. Cuando Dios nos hizo, dice que varón y hembra nos hizo, que somos uno. Dice que Dios nos hizo uno, hembra y varón. Y llamó a esa hembra y varón hombre. En Génesis capítulo 5 versículo 2, vamos a buscarlo rapidito ahí. Génesis capítulo 5 versículo 2, la Biblia nos dice lo siguiente. Veamos aquí, Génesis 5, 2. Dice la palabra, varón y hembra los creó. Vamos desde el 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, de la humanidad, del hombre, de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Es decir, Adán es la humanidad. Dice así, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Adán reúne la naturaleza del ser humano en sus géneros, hembra y varón. Adán es el hombre en cuanto a humanidad se refiere. Dice, repito el versículo para los que no lo entienden, porque así mismo está en hebreo. Varón y hembra los creó y los bendijo y les llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Es decir, no los llamó Ish e Isha, que quiere decir hombre y mujer en hebreo. Los llamó Adán, que quiere decir el hombre, la humanidad. Pero ambos géneros estaban en uno. Por eso dice la palabra de Dios que nos hizo uno, hembra y varón. En Efesios 5:31 dice la palabra de Dios que por tanto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Porque Dios cuando ve a la humanidad, ve al ser humano, lo ve como hombre. ¿Ok? Lo ve como su creación que se complementa cuando se hace los junta. Se hace una unión. ¿Ok? Una unión. Y esto es bello cuando el salmista lo reconoce aquí. Dice luego en Marcos 10, capítulo 9, dice que esta una sola carne, que es lo que Dios unió. Marcos capítulo 10, versículo 9 dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Desde esta posición humana, el salmista entonces nos dice, hazme entender. ¿Qué tengo que entender? Las preguntas antológicas que siempre se ha hecho el hombre toda la vida y que son tan importantes para la humanidad. El salmista le dice a Dios, hazme entender, pero hazme entender ¿cómo? Hazme entender al aprender tu palabra, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. El entendimiento de estas preguntas que yo les voy a decir ahora que el hombre se ha hecho deontológicamente está a través de conocer la Biblia, los mandamientos de Dios, y son las siguientes preguntas. El salmista dice, hazme entender. ¿Qué hay que entender? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto a ese Dios que se ha mostrado tan claramente para nosotros como un hacedor universal? Sencillamente, ¿de dónde vengo? Es importante, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es tener claro en nuestra mente lo que este salmista que escribió el Salmo 119 y en este versículo 73 nos dice. Vamos a leerlo de nuevo. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender
y aprenderé tus mandamientos. La Biblia, hermanos, es un gran tesoro celestial. Si usted la tiene, léala, estúdiela, apréndala, vívala. Primero la lee, después la cree, después la vive y luego va a ser una bendición, se lo aseguro, que lo enseñe. Eso es para lo cual la Biblia se hizo. Si no tiene todavía esta idea de lo que hay que hacer con la palabra de Dios, que es para su bien y para su vida eterna, bueno, esta es mi recomendación y aquí se la dejo. Y que el Señor continúe bendiciéndonos. Los dejo con la bendición pastoral de 2 Corintios 13:14. Amén.